El tema del cual vamos a hablar hoy, como es Día de la Biblia, vamos a hablar acerca de este libro maravilloso que es la Biblia. ¿Por qué es que aquí en México celebramos el último domingo de agosto? ¿Por qué celebramos en este día la Biblia? Bueno, pues resulta, ¿verdad?, que enviaron un misionero llamado Diego Thompson. Yo creo que todos tenemos una Biblia Thompson que hace alusión a ese nombre. Enviaron a Diego Thompson aquí a México, hermanos, con el propósito de establecer un centro misionero y un lugar donde se pudiera difundir, enseñar y predicar la palabra de Dios. Y fue, hermanos, hasta el año de 1918, muchos años después, cuando los misioneros y pastores de México instituyeron el último domingo del mes de agosto como Día de la Biblia, para motivar a los cristianos a valorar, promover y difundir la lectura de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, hoy se celebra el Día de la Biblia. Pero nosotros sabemos que tenemos que leer ¿cuántas veces la palabra de Dios? ¿Cuántas veces, hermanos? No los escuché, perdón. Siempre, ¿verdad? Porque el Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y entonces todo te saldrá bien. Amén. Así lo dice Josué 1:8. Si queremos que nos vaya bien, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Leer la Biblia, lea su Biblia, ahí está la verdad. Bueno, vamos a comenzar este estudio rápidamente. La Biblia, la palabra Biblia, viene de la palabra griega Dabilia, que significa los libros. Amén. Eso significa la palabra Biblia, los libros. La Biblia se compone de 66 libros que fueron divinamente inspirados por Dios. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Y cuántos ya se lo saben de memoria? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ya deberían de aprendérselos. Amén. 66 libros. Tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Ahora bien, todos los 66 libros de la Biblia que tenemos aquí en este solo volumen, todos los libros, absolutamente todos, fueron inspirados divinamente por Dios. Y vamos a leer lo que dice 2 Timoteo, por favor, capítulo 3, versículo 16. Voy a dar algunos pasajes de la Biblia y los buscamos rápidamente. Si usted no puede buscar rápidamente los versículos, los voy a estar leyendo. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuántas partes de la Biblia son inspiradas por Dios? Toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspiración significa soplar hacia adentro. Quiere decir, hermanos, que Dios sopló en los profetas y en los apóstoles. Y cuando hablamos de la inspiración, se entiende que es esa influencia que Dios tuvo en la mente de los escritores para guiarlos a escribir solamente lo que Dios quería que se escribiera. Dios los inspiró, los guió para que ellos escribieran solamente lo que era su voluntad y su propósito, para revelarnos a nosotros sus caminos. Eso es inspiración. Los 66 libros de la Biblia, hermanos, se conoce como el canon. El canon no es otra cosa sino la lista de los libros que son inspirados por Dios.
¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia, hermanos? 66, porque resulta que no crean que todos tenemos el mismo canon. La Biblia de los católicos tiene más libros que le llaman deuterocanónicos, pero en realidad los libros que le aumenta la Iglesia Católica se le llaman libros apócrifos. ¿Qué quiere decir apócrifo? Algo oscuro, algo que no fue inspirado por Dios. Provienen, hermanos, de algo que no se sabe si fueron inspirados por Dios. Por eso la Iglesia evangélica, o más bien en los tiempos de la Reforma, Lutero decía que son libros que hablan de Dios, que son libros buenos, pero que no son inspirados por Dios, y por eso no se incluyeron dentro del canon. La palabra canon significa regla o caña para medir, y como les decía, no es otra cosa sino la lista de los libros que fueron inspirados por Dios. Eso es el canon. Y entonces el canon o los 66 libros de la Biblia vino a ser nuestra norma de conducta y de fe. ¿En qué nos basamos nosotros los evangélicos, hermanos? Solamente en la Biblia. Dice la palabra del Señor: a la ley, al testimonio, y el que no hiciere conforme a esto es porque no le ha amanecido. Debemos de aceptar solamente la palabra de Dios, no aceptamos otra cosa. Ni aceptamos ni dogmas humanos, ni aceptamos tampoco lo que sea dicho por hombres, sino para nosotros lo que importa es la palabra de Dios. Amén, porque es inspirada por Dios. La Biblia originalmente fue escrita en 3 idiomas: el hebreo, el Antiguo Testamento, y el griego, el Nuevo Testamento. Algunas partes de la escritura fueron escritas en arameo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús dice Elí, Elí, lama sabactani, es una palabra aramea que así la tenemos en la palabra de Dios. Entonces, en hebreo, en griego y en arameo. Actualmente, este libro sagrado que es la Biblia ha sido traducido a más de 2.303 idiomas. Más de 2.000 idiomas. Es el libro que ha sido traducido como no hay otro. Ningún libro, ni la Ilíada y la Odisea, ni tampoco, hermanos, los libros de Shakespeare o de Homero o de ningún otro escritor han sido traducidos como la palabra del Señor. Más de 2.303 idiomas. La Biblia fue redactada en 3 continentes: en África, Europa y también en Asia. Y puesto que la inspiración de la Biblia fue algo progresivo, tardó mucho tiempo en acabarse de escribir la palabra del Señor. ¿Saben cuánto tardó para escribirse este libro sagrado, hermanos? 1500 años se tardó para terminar de escribir el Antiguo Testamento. ¿Cuántos? 1500 años para escribir el Antiguo Testamento, y 100 años se tardó para terminar de escribir el Nuevo Testamento. Desde Moisés, que comenzó a escribir, hasta el último escritor, que fue el apóstol Juan. Bendito sea el Señor. Para escribir este libro sagrado que es la Biblia, Dios se valió de hombres. Dios usó hombres a los cuales primero Dios los escogió, luego los llamó, los santificó y los preparó, y una vez que ellos estaban preparados, Dios les inspiró y les mandó que escribieran este libro sagrado que es la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21, si lo pueden leer, 1 de Pedro 2, 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice que la profecía, la palabra de Dios, no fue traída por la voluntad del hombre. No, al hombre no se le ocurrió escribir un libro tan maravilloso como este. Fue algo
Santo. Dios llamó, hermanos, a 40 hombres. Bueno, el número varía. Algunos dicen que fueron 38, otros que fueron 42. Alrededor de 40 hombres escribieron la palabra del Señor. Pero a pesar, usted sabe que cuando alguien en algún punto, en alguna plática, todos somos diferentes. Y a veces es imposible que haya una armonía, mayormente si son personas de diferentes naciones o de diferentes pensamientos. Pero a pesar de que la Biblia fue escrita por 40 diferentes hombres, todos ellos, hermanos, podemos ver que la Biblia es un libro tan perfecto que hay armonía. Existe una armonía. ¿Por qué? Porque aunque sus autores eran tan diferentes uno de otros, podemos ver, hermanos, cómo hay un solo autor. Y ese autor es Dios, que inspiró la palabra del Señor. Los hombres que escribieron la Biblia eran muy diferentes. Unos eran reyes, como David, otros eran militares, otros eran estadistas, como Daniel, otros eran pescadores, como Pedro, médicos, como Lucas, el evangelista, y fueron de diferentes, hermanos, clases, filósofos, cobradores de impuestos, poetas, músicos, diplomáticos, pastores de ovejas, y sin embargo hay una armonía perfecta en la palabra de Dios. Existen muchos géneros literarios también en la Biblia. La Biblia tiene poesía, tiene historia, tiene canción, memoria, biografía, profecía, ley, parábolas, alegorías. Pero a pesar de ser tan variada la palabra del Señor, hermanos, sabemos que uno fue el que la inspiró, que es Dios. Ahora bien, la Biblia, hermanos, no solo contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es la Biblia, hermanos? La palabra del Señor. Por eso cuando los profetas hablaban decían: así ha dicho Jehová, así dice el Señor, porque era la palabra que provenía de Dios, y siendo que es la palabra de Dios, no puede ser destruida, hermanos. Nadie puede destruir la Biblia, nadie puede destruir la palabra de Dios. Aunque a lo largo de la historia ha habido hombres que han tratado de destruir la palabra del Señor. Siempre ha habido hombres que han querido destruirla. En la Inquisición fueron quemadas muchas Biblias. También los emperadores quemaban las Biblias, perseguían a los cristianos. Pero dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, Isaías 38: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Lleva ya más de 3,600 años desde que se comenzó a escribir, y la palabra de Dios sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. La palabra sigue cambiando vidas. La palabra de Dios sigue transformando vidas, y en todo el mundo, en todos los continentes, clases sociales, lenguas, cuando una persona lee este libro sagrado, hermanos, que es la Biblia, esa persona acaba siendo transformada con el poder y la eficacia de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ningún otro libro ha sufrido tantos ataques y persecuciones como la Biblia, pero la Biblia permanece para siempre. El filósofo francés Voltaire afirmó lo siguiente: en 100 años la Biblia y el cristianismo se extinguirán, y solo será la Biblia una pieza que va a estar en un museo. Esto dijo este hombre Voltaire. Él dijo, era un ateo, era un hombre
en 100 años iba a desaparecer y que la Biblia iba a dejar de existir y que solamente le iban a tener en un museo como un recuerdo de que existió. Pero hermanos, antes de los 100 años, a los 50 años de su muerte, algo pasó. Resulta, hermanos, que la Biblia no se extinguió y tampoco los cristianos no se acabaron. Resulta que este hombre murió y la casa de este hombre fue comprada por la Sociedad Bíblicas Unidas, hermanos, y en esa casa donde estaba ese hombre que había dicho eso, en esa casa se puso una imprenta de Biblias. Bendito sea el Señor. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Y en esa casa, hermanos, se publican Biblias que se distribuyen en todo el mundo, porque la palabra de Dios va a permanecer. Este libro es indestructible porque es la palabra del Señor. Aunque muchos lo han atacado, pero aquí está la palabra del Señor. Y millones de personas en el mundo podemos dar testimonio que la palabra de Dios es la palabra de Dios, porque este libro cambió nuestra vida. Bendito sea el Señor. La Biblia es el libro más leído y más vendido en el mundo. No hay otro libro más vendido como la Biblia. No hay otro libro más leído como la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia, hermanos amados, tiene poder. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La Biblia, cuando una persona la lee, la persona es convencida de sus pecados. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quiere que una persona se convierta? Póngale una Biblia y que la lea, que esa persona se va a convertir, porque la palabra de Dios es eficaz. Hable de la palabra del Señor y las almas van a ser salvas por el poder de la palabra del Señor. La palabra de Dios nos revela el camino de la salvación. Mucha gente divaga pensando cómo llegar a Dios, pero en 2 Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo tuvo una madre y una abuela que se preocuparon por enseñarle la palabra de Dios. Aquí hay madres. ¿Cuántas madres quisieran que sus hijos se convirtieran? ¿Cuántos padres quisieran que sus jóvenes fueran salvos? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que sentarnos con ellos y enseñarles lo que dice este libro precioso. Usted quiere que su familia se convierta, pero no se va a convertir con buenos deseos. No se va a convertir porque usted lleve o quiera echarle la carga al pastor, que el pastor le predica a mi hijo. No, usted tiene que agarrar todos los días este libro y tiene que estudiarlo, y usted tiene que alimentarse primero con este libro maravilloso, y luego que usted se alimente, usted tiene que compartir la palabra de Dios y tiene que llamar a sus hijos y predicarles la palabra del Señor. Amén. Yo sé que ustedes no son pastores, yo sé que ustedes no han ido a un instituto, pero la Biblia dice que este libro hace sabio al sencillo. Amén. Aunque usted, por mucha sencillez que tenga, si usted lee este libro y usted se los lee a sus hijos, aunque no se los pueda explicar, la Biblia trabaja solita. La Biblia se enseña solita. La Biblia obra sola por sí misma, porque es la palabra del Señor. Timoteo nos dice el apóstol Pablo que Timoteo aprendió desde las Sagradas Escrituras desde la niñez. Amén. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde la niñez ha sabido las Escrituras. ¿Le enseña usted los textos a sus hijos? ¿Los llama usted a un culto familiar? ¿Cómo se van a convertir entonces si
usted no les predica la palabra de Dios, si usted no tiene tiempo porque en la mañana usted sale a su trabajo, al mediodía anda apurado con el quehacer, la hora de la comida, y en la noche ya está cansado y ya se sentó a ver su novela, ¿cómo se van a convertir sus hijos así? No se van a convertir nunca, a menos que Dios tenga misericordia de ellos, pero así no se van a convertir. Tiene usted que tomar unos 15 minutos en la noche, llamarlos y decirles: hijos, venga, vamos a leer lo que dice aquí la Biblia y hablarles de la palabra del Señor. Amén. Hermanos, es una bendición grande cuando nosotros hacemos esto. Ahorita nosotros con mis hijos todas las noches estamos leyendo Proverbios. Amén. Todas las noches, antes de dormirse, es el momento de predicar la palabra del Señor. Y me hacen preguntas, yo se las contesto. Se ponen a orar, se ponen a buscar a Dios. Y es una bendición grande, hermanos. No vaya a decir: ay, hermanos, que yo tengo mucho que hacer, tengo mucho trabajo. Había una mujer llamada Susana Wesley. Esta mujer tenía 19 hijos. Y ella todos los días tomaba sus 19 hijos y por una hora les predicaba la palabra de Dios. ¿Cómo le hacía esta mujer con 19 hijos? No lo sé. Lo que sí sé, hermanos, que dentro de esos 19 hijos nació, hermanos, un hombre, bueno, dos, Carlos Wesley y John Wesley. John Wesley fue el fundador de la Iglesia Metodista de Inglaterra, hermanos. Es un movimiento que está en todo el mundo. Y Carlos Wesley, hermanos, es compositor de cientos de himnos que se cantan en las iglesias evangélicas. Y esta madre, hermanos, les enseñaba a sus 19 hijos la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles. ¿Para qué? Para que nuestros hijos se conviertan. La Biblia, cuando tú la lees, te hace una nueva criatura. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice que somos renacidos por la palabra de Dios. La Biblia produce fe. No solamente te pide que tengas fe, sino que la misma palabra del Señor, cuando tú la lees, te va a producir en tu corazón fe. ¿Quieres tener fe? A veces le pedimos: Señor, aumentanos la fe. Señor, yo quisiera que cuando yo le pusiera mi mano a un enfermo, quisiera que ese enfermo se sanara. ¿Por qué tú usas a la hermana fulana? ¿Y por qué a mí no me usas? ¿Por qué a mí no me sanas? Nada más sanas a fulana, fulana. ¿Quiere usted crecer en su fe? Lea la Biblia. Aparte un tiempo y escudriñe la palabra del Señor. Una ocasión, donde estaba oyendo una discusión que tenía un matrimonio, y decía el hermano, le decía a su esposa: dice, pues la Biblia dice Dios y hombre. La Biblia dice que Dios dijo Dios y hombre. Y la mujer le contesta: pues también la Biblia dice que a la mujer no se le debe de tocar ni con el pétalo de una rosa. Hermanos, ¿de dónde sacaron eso? O como luego por ahí dicen algunos hermanos: la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se dicen esos dichos? Porque la gente no conoce en realidad lo que dice la Biblia. Usted quiere que su fe crezca, lea la palabra del Señor. Dice en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oiga lo que dice la palabra del Señor. La Biblia debe creerse y obedecerse porque es la palabra del Señor. Santiago capítulo 1 versículo 22. Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué debemos de ser, hermanos? Oír la palabra. Dice: hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. No crea usted que dice:
versículos 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dice que cuando los ángeles hablaron la palabra de un ángel, se cumplió. El ángel le dijo a Lot: salte porque vamos a destruir estas tierras por el pecado, vamos a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y se cumplió lo que dijo el ángel? Amén, se cumplió, porque dice que la palabra de los ángeles fue firme. Pero ahora, hermanos amados, no es lo que se predica aquí, lo que dice este libro, no es la palabra de un ángel, no es la palabra del arcángel Miguel, no es la palabra de Gabriel, no es la palabra de ellos, sino que, hermanos, aún más dice que es la palabra de Dios. Y si, hermanos, aquellas personas desobedecieron a los ángeles, ¿recuerdan cuando la Biblia habla acerca de Zacarías, el papá de Juan el Bautista? Le dice el ángel a Zacarías: va, tu esposa va a tener un hijo porque eres estéril. Y aquel hombre le dice al ángel: ¿y en qué conoceré que mi esposa va a tener un hijo? ¿Estaba creyendo al ángel? Ah, mira, ¿quieres saber en qué vas a conocer? Desde ahora vas a quedar mudo hasta que tu hijo nazca. Y sí quedó mudo en ese momento. Hablaba por señas porque quedó mudo. ¿Por qué? Porque dice aquí: si la palabra de un ángel fue firme, y dice, y toda desobediencia recibió justa retribución. Es decir, la desobediencia por desobedecer la palabra de un ángel trajo castigo. Ahora imagínese usted, no es la palabra de un ángel, es la palabra de Dios. Imagínese usted si usted desobedece lo que dice este libro sagrado. Imagínese usted si usted está desobedeciendo la palabra del Señor, usted va a recibir justa retribución por no obedecer lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, cuando nos predican, hermanos, tenemos que estar atentos a la palabra del Señor, porque no es la palabra del pastor, no es la palabra del hermano Marcelino López, no, es la palabra de Cristo. Amén. ¿Y por qué tenemos que sujetarnos? Porque es la palabra de Dios. Si aquí nos comprueban, hermano, aquí dice esto, que usted no debe hacer esto, no lo haga, porque es la palabra de Dios. Porque si usted dice: los demás lo hacen, yo también lo voy a hacer, usted se va a arreglar con Dios. O a veces, de verdad, las esposas luego se quejan y dicen: ay, yo no sé por qué Dios dice que la mujer tiene que sujetarse. Hermanos, ¿quién puso las leyes? Fue Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y si Dios le está diciendo, hay que sujetarnos, porque Dios lo hizo todo con sabiduría. La Biblia debe de ser leída diariamente. San Juan 5:39, ¿cómo dice? ¿Qué dijo el Señor? Escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay madres a veces que se andan quebrando la cabeza y dicen: ay, Dios mío, no sé qué hacer con mis hijos. O el esposo tiene un problema en el trabajo y dice: señora, ¿cómo le voy a hacer? Necesito sabiduría, necesito inteligencia, necesito de tu gracia. ¿Y qué dice Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y todo proverbio, cuando usted lo lee, le dice: busca la sabiduría, porque ella te librará. Búscala, dice, más que a los tesoros, más que a oro o plata refinados. Busca la sabiduría. Sabiduría de todo. Adquiere inteligencia. Y sobre todas tus posesiones, dice, adquiere inteligencia. Busca la sabiduría. Aquí está la palabra de Dios. Amén. Por eso léela todas las mañanas, todas las noches antes de acostarte, o cuando tengas la oportunidad durante el día, agarra un rato y siéntate un rato y lee un capítulo de la palabra de Dios.
conocemos la palabra. A veces viene un testigo de Jehová o otra persona de otra religión y empieza a hablarnos y a contradecirnos, y a veces no sabemos qué contestarle. Cuando la palabra del Señor dice que nosotros debemos estar listos para presentar defensa del Evangelio ante todo aquel que nos demande razón de fe. Tenemos que estar listos, hermanos. Tenemos que estar diestros y saber lo que dice este libro, hermanos. Que no nos dejen avergonzados, al contrario, que la gente, hermanos, se convierta por la predicación de este libro tan hermoso que es la palabra del Señor. Hay que conocer la palabra del Señor para poder, hermanos, hablar a toda clase de personas. El mensaje central de toda la Biblia se centra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia, el propósito de la Biblia es para que la gente crea en Jesucristo y pueda salvarse. No hay otro propósito. Es cierto, la Biblia habla de muchas cosas, nos habla de historia, nos habla de genealogías, nos habla de ciencia, de tantas cosas nos habla la palabra de Dios. Pero el propósito principal es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de la historia de la redención del hombre, cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos está hablando cómo el hombre puede ser salvo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si en algún púlpito se toma este libro para hablar de otra cosa, están perdiendo el tiempo. Solamente los están entreteniendo. Tenemos que hablar de Jesucristo, porque solamente Cristo salva, solamente Cristo sana. La Biblia dice que cuando Felipe llegó a Samaria, les predicaba a Cristo. Él no les empezó a hablar como en estos tiempos, esos temas tan famosos de la prosperidad y que Dios te va a dar 2 casas y que te va a ir bien en tu trabajo. No, dice que Él les predicaba a Cristo. Eso no quiero decir que estemos en contra de las bendiciones de Dios. Dios bendice. Dios bendice a aquel que le obedece. Dios bendice a aquel que cumple con sus mandamientos de ofrendar y diezmar. Pero el propósito central, vuelvo a lo mismo, es la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es que el hombre pueda encontrar al Salvador. Es que el hombre pueda saber del amor de Dios. El propósito que usted lea este libro, no lo lea como cualquier otro libro, porque no va a encontrar nada. Busque a Dios, busque a Jesucristo, busque la salvación. Aquí está la verdad. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos habla del amor de Dios para con nosotros. Y hay, hermanos, el corazón de la Biblia, el corazón de este libro. Yo creo que todos los textos son muy hermosos, pero el corazón de la Biblia, hermanos, está en San Juan 3:16. Ahí está. Dicen que San Juan 3:16 es como si fuera una Biblia condensada. Todo el mensaje de toda la Biblia está en San Juan 3:16. Repetimos este texto tan bonito, hermanos, todos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a su nombre, ¿quién vive? Bendito sea el Señor. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y esto le incluye a usted, me incluye a mí, incluye a las personas que han creído. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo, dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de la Biblia: que la gente tenga vida eterna, que la gente pueda cambiar, que la gente tenga un encuentro personal con Jesucristo y escape de la condenación eterna, escape del infierno, sea libertado del pecado, que sea libertado de Satanás y pueda conocer al Salvador, que es Cristo Jesús, que le va a llevar a la gloria, que le va a llevar a la vida eterna, que le va a dar el perdón de los pecados, que le va a dar una vida nueva y la salvación de su alma. Bendito sea el Señor. Ese es el propósito de la palabra del Señor. Pero usted también tiene que compartir la palabra de Dios.
tiene que compartir la Biblia, tiene que regalar una Biblia a otra persona. Regale una Biblia, comparta la Biblia, estudie la palabra del Señor, ámela, ame este libro, ámelo, porque usted no sabe cuántas personas dieron su vida por este libro. Hoy nosotros podemos tener muchas Biblias de diferentes tamaños, de diferentes gustos, de diferentes precios. Hay Biblias desde 100 pesos, desde 70 pesos, hasta más de 1,000, 2,000 pesos. Pero hermano, lo importante es el mensaje. Valore lo que usted tiene, porque en otros lugares la Biblia está prohibida, en países comunistas. Hubo en los tiempos, hermanos, del comunismo en la ex Unión Soviética, hombres que daban su vida por este libro, porque estaba prohibido que se predicara la palabra de Dios. Estaba prohibida la palabra del Señor. Sin embargo, hubo hombres que prefirieron morir antes que decir dónde estaba la Biblia, hermanos. Daban su vida por la palabra de Dios. Y es triste ver ahora en estos tiempos cómo hay padres que no le dan un respeto a la Biblia. Llegan a casa y en lugar de tenerla en un lugar sagrado, la palabra del Señor, agarran y la avientan en el sillón y se ponen a ver la televisión. No tienen respeto por la palabra de Dios. O es la hora del culto, ¿verdad? Y el niño está dando guerra y agarra y para que no dé guerra le dan la Biblia. Y se ven tantas Biblias, hermanos, que andan despedazadas, sin pasta, Biblias que andan rayadas, Biblias que tienen tantas direcciones de personas. Para eso no es la Biblia, hermano. Respetemos la palabra del Señor. Ame la Biblia, respétela. Los judíos ni siquiera, hermanos, se atreven cuando predican, ni siquiera, hermanos, a tomarla como yo la estoy tomando. Los judíos usan algo, hermanos, para ir leyendo la palabra del Señor, que ni siquiera se atreven a tomarla así. Debemos amarla, respetarla, creerla, obedecerla y también compartir la palabra de Dios con otros. ¿Para qué? Para que otras personas vengan a la luz. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumina mi camino. Entonces, hermanos, el propósito es que usted estudie la Biblia, conózcala, estúdiela, ámela, apréciela. Cuando usted la conozca, compártala también. Si usted lee un capítulo de la Biblia y ha sido bendecido, compártala en su trabajo, compártala donde quiera que usted vaya, compártala con su familia. No sea que el día de mañana usted se lamente por sus hijos por no haberles enseñado la palabra de Dios. Llame, haga su culto familiar, no le va a quitar ni una hora, 15 minutos, 10 minutos, que usted agarre un libro de la Biblia y les empiece a predicar a su familia. Verá cómo va a ser de bendición esa familia. Verá cómo tantos problemas que usted tiene se van a acabar si usted acude a la palabra de Dios. Verá cómo sus problemas se van a resolver si usted aprecia la palabra de Dios y si usted hace lo que la Biblia dice. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Pero yo quisiera que usted se comprometiera con Dios. Comprométase con Dios. Si usted no la lee, comprométase a leerla. Si usted no la comparte, comprométase a compartir la palabra de Dios. Empiece por su casa. Empiece por su casa, como dice el dicho, que el buen juez por su casa empieza. Primero empiece por usted, estúdiela usted. Y luego empiece por su casa a enseñar la palabra del Señor. Luego que empiece por su casa, comparta la palabra de Dios y verá cómo su vida va a ser bendecida y se va a cumplir lo que dice Josué 1:8, para que seas prosperado en tu camino y todo te saldrá bien. Porque a veces nos sale mal, porque, hermanos, como dice el profeta, escriben las grandezas de mi ley, pero ellos la tuvieron por cosas ajenas, porque para muchos este libro es ajeno. Y sucede como sucedió en los tiempos de los reyes, que el libro se había perdido en la propia casa de Dios. Y dijeron los hombres al rey: rey, hemos encontrado un libro, no sabemos qué es. Y, hermanos, cuando lo leyeron, resulta que era el libro de la ley y no lo conocían. Y eso que eran los sacerdotes, eso que era el rey. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de la palabra de Dios. No le vaya a pasar eso, no se olvide de la palabra de Dios. Léala todos los días y ámela y obedézcala.
habla la palabra del Señor. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta hora. Yo quiero invitar, ¿verdad? ¿Cuántos quieren venir al altar y decirle, Señor, ayúdame a estudiar tu palabra? Ayúdame a entenderla. Porque a veces decimos, es que yo no la entiendo, es que me da sueño. Usted lea, usted esfuércese, que Dios le va a bendecir si usted estudia la palabra del Señor. Dígale al Señor que le hable, dígale al Señor que le dé sabiduría. Dios nos habla por medio de la Biblia, y en este día pues es un día muy hermoso para comprometernos con Dios a buscar su presencia. Vamos a orar en esta hora, dando gracias por su palabra. Aleluya. Bendito Padre que estás en los cielos. Señor, hoy hemos hablado acerca de la importancia que tiene este libro tan maravilloso que es la Santa Biblia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado este precioso tesoro. En la antigüedad muchos hombres dieron su vida por este libro, pero más bien yo creo que tú fuiste quien preservaste tu palabra para que pudiera llegar hasta nuestras manos, y ahora aquí lo tenemos. Pero es triste ver cómo para muchos este libro es desconocido, cómo para muchos este libro es olvidado y no se conoce tu palabra. Pero Padre, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que este mensaje nos despierte a todos el anhelo, el deseo de estudiar tu palabra, de leerla cada día, de apartar tiempo durante el día para la meditación de la palabra del Señor. Oh Padre, si todos leyéramos este libro tan maravilloso, traería un gran avivamiento, como ocurrió en los tiempos del rey Josías, cuando ellos encontraron el libro y comenzaron a leerlo delante de todo el pueblo. Aquel pueblo comenzó a llorar, comenzó a gozarse, comenzó a trabajar, a reconstruir la casa de Dios, comenzaron a ofrendar, comenzaron a vivir rectamente, comenzaron a celebrar también la Pascua, porque el estudio les movía a una búsqueda, a una consagración, a una vida espiritual profunda, Señor. Y el pueblo comenzó a ser bendecido por el estudio de la palabra de Dios. Señor, cuántos problemas hay a veces en el hogar, en la iglesia, por falta del estudio de la palabra de Dios, porque no somos cristianos espirituales, cristianos bíblicos. Cuántos jóvenes que crecieron en el Evangelio hoy los vemos perdidos, hoy los vemos que ya no quieren venir al templo, que hay que esforzarnos para traerlos, Señor, aquí a tu casa, porque cuando fueron niños no se les inculcó la palabra, no se tuvo tiempo. ¿Cuántos padres dicen, no tengo tiempo para enseñar a mis hijos, tengo tanto trabajo, estoy tan cansado? Señor, que hoy nos motivemos y nos comprometamos, Señor, a seguir enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios, a inculcarles el temor de Dios, Señor, a enseñarles lo que nos dice tu palabra, los mandamientos, para conocer el grande amor de Dios y poder compartir con el mundo y con la gente, Señor, que tú les amas, oh Dios del cielo, que puedan conocerte a través de la lectura de la palabra del Señor. Y es nuestra responsabilidad, Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Ayúdanos a apreciar este libro inspirado, que es tu palabra, que si nosotros lo ponemos por obra, seremos salvos, Señor. Y si le menospreciáramos, estaríamos perdiéndonos, oh Padre. Ayúdanos a estudiarla cada día, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos todo y te damos gracias.